paciencia. Hijo, si emprendes en serio el camino de Dios, prepara tu alma para las pruebas que vendrán. Siéntate pacientemente ante el umbral de tu puerta, aceptando con paz los silencios, ausencias, tardanzas a las que Él quiera someterte. Porque en el crisol del fuego es donde se purifica el oro. Señor Jesús, desde que pasaste por este mundo, teniendo la paciencia como vestidura y distintivo, es ella la reina de las virtudes y la perla más preciosa de tu corona. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al martes 7 de julio del 2026. En sala nos acompaña nuestra hermanita Paola de la comunidad que nos ha estado acompañando en distintos grupos también, y eso está muy bien. Y ahorita está orando y haciendo discernimiento para ayudar a conformar otro nuevo. Entonces, bienvenida Paolita, bienvenidos todos los demás hermanos que están en sala y que todos los días madrugan para ayudarnos a realizar esta liturgia, eh, como lo decíamos en estos días, de la cual nos sentimos tan contentos de estar realizando y del trabajo que estamos haciendo para llegar a tantas personas. También bendecimos a los hermanitos que nos ayudan compartiendo los videos en los distintos grupos, los coordinadores, los servidores, todos aquellos que nos ayudan a compartir esta liturgia diariamente, que trabajan en silencio, que trabajan en secreto, pero que son ellos los que extienden esta semilla a través de las redes. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ayudan a través del MEQI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga a todos. Bueno, ahorita vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine con la gracia de su Santo Espíritu. Amén. Buenos días para todos. Les pido que nos unamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este nuevo amanecer, por este día en el que solo tú, siendo el dueño y propietario completo de nuestro tiempo, nos has permitido reunirnos nuevamente. Gracias porque en este espacio que compartimos, eres tú el primero, eres tú a quien anhelamos escuchar, entender y que más que por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos disponemos a abrir nuestro corazón, a que nuestra mente, nuestro entendimiento, también bajo el poder del Espíritu Santo, tengamos sabiduría, podamos recibir aquello que nos hace fructíferos, que nos permite crecer, pero sobre todo también lo que nos permite servir y ayudar a otros. Señor, que la palabra de hoy, el Evangelio que recibamos, nos permita ver más allá, ver con tus ojos, tener ojos de evangelizadores, ojos visionarios, donde necesitamos o necesitas también de nosotros, de nuestras manos, de nuestra palabra. Señor, hoy nos dejamos permear de ti, así que hoy nuevamente estamos uno contigo y en medio de esta comunidad. Bendice también a cada una de las personas que escuchan a través de las redes sociales esta palabra, este evangelio. Que reciban ellos también la bendición, tu gracia, que siga expandiéndose a través de sus trabajos, sus vidas, sus familias, absolutamente en todo. Bendito y alabado seas mi Señor. Amén. Bueno, les voy a pedir que iniciemos la lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? Un artesano lo ha hecho.
pero no es un Dios. Si terminará hecho pedazos el becerro de Samaria, puesto que siembran viento, cosecharán tempestades. Espiga sin brote no produce harina. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y castiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no andan. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Amén. Amén. Israel confía en el Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que meditemos de lo que hemos escuchado y que aquello que toca nuestro corazón, aquello que resuena, que golpea nuestra mente, a través de esto podamos escuchar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, de tu amor. Riega completamente sobre nosotros el entendimiento. Riega sobre nosotros la manera idónea de que podamos abrir nuestros oídos, que podamos conectarlo con nuestra boca y que todo lo que salga sea también tu divina procedencia. Amén. ¿Quién desea compartirnos qué le está regalando el Señor a través de esta lectura? Muy buenos días. Buenos días. Esta última frase, bueno, las dos últimas párrafos del Evangelio me tocaron, como dijo Paola ahorita, me sacudieron, me sacudieron de una manera muy especial el alma, porque yo decía, sí,
aquí dice el Señor, al ver las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuados y abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Y yo me compadezco de las personas así, cuando se supone que yo soy un instrumento del Señor, cuando se supone que yo soy elegida por Él, no por perfecta, no por ser la más grande, sino porque Él así lo decidió cuando puso su mirada en mí, me ha dado tanto, tanto, tanto. Yo sí me compadezco, yo le puedo pedir al Señor que envíe a la mies trabajadores, pero ¿por qué no voy yo también? Aparte de pedir, porque no soy una trabajadora a veces. Mucho tiempo me consideré, ay, de esas ovejas extenuadas y abandonadas, o sea, víctima, me hago víctima. ¿Cuántas veces lo que hago es hacerme víctima y no sobreviviente? No quiere decir que no haya tenido situaciones difíciles, todas las tenemos, pero es que una cosa es ser víctima, quedarme ahí, revictimizarme y permitir que otros me revictimicen, y otra cosa es ser sobreviviente, sobreviviente a esto, que eso que yo pasé me sirva para generar empatía, para ayudar, para levantar la mano y no para quedarme ahí víctima esperando que otro venga a ver cómo me da la mano, ¿no? Compadecernos entre nosotros mismos, ayudar más que tener compasión, no lástima, levantarnos e ir a todos estos, porque el Señor los veía como ovejas solitas, porque estos pastores que tenían que cuidar a estas ovejitas, incluso a esta persona que el Señor sanó, estaban enredados en otras cosas. No se alegraban de la bendición, no se alegraban del bien común, sino eran los más altos y que ya no los miraban a ellos tanto, sino al Señor. Eso les molestaba. Pobrecitos también de cierta manera necesitan ayuda porque ya están tan acostumbrados a esos que ya se hace parte de sí, ya es automático a veces. Entonces yo pienso, Señor, no me dejes caer en esos que yo siendo instrumento aquí me revictimice y descuide mis ovejas y caiga en arandelas y cosas que no tienen nada que ver, que mis sentidos, mi experiencia no sea para creerme más o para enredarme en otras cosas, sino realmente para servir, para tener esa misericordia, para que muchas almas puedan ser consoladas en ti, teniendo ese encuentro personal contigo, para que yo misma, como dice el Salmo, que confíe plenamente en el Señor y como dice la primera lectura, no caiga yo a ser ídolos o hacerme yo ídolo, pretender hacerme yo ídolo, que mis sentidos sean para servir, para dejar que el Señor los inspire. Hoy yo no sé si Paolita hizo la oración partiendo de la liturgia, pero todo encaja perfectamente. El Espíritu está obrando y nos está recordando que es Él el que nos tiene que permear en la relación con los demás, con el prójimo, conmigo misma y contigo, Señor. Que mis sentidos no sean para impulsos o para vivir como robot, sino de verdad para servir. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Graciela está levantando la mano. Sí, señora, gracias. Bueno, acá en las lecturas vemos una vez más, como hemos visto en el transcurso de las lecturas anteriores, donde el Señor nos llama, ¿cierto? Y el Señor llama, en este caso, la atención al pueblo porque se ha alejado de Él. Asimismo, Él quiere hacernos ese llamado a nosotros, ¿cierto? Que no nos alejemos. Recordemos que Él siempre nos recuerda que Él está ahí, ¿cierto? Él está ahí para qué, para guiarnos, para ayudarnos a salir de tantos inconvenientes que a veces tenemos, pero pensemos en Él y pongámosle todo en Él
porque es que Él es nuestra guía, ya hemos dicho que Él es nuestra luz, nuestro camino para seguir adelante, pero ese seguir adelante es siempre teniendo esa fe y esa confianza en Él, ¿cierto? No colocando ni colocando fe en esas confianzas, en esos ídolos y en sus propias fuerzas de uno, no. Dejemos estos ídolos aparte, dejemos estas fuerzas propias de nosotros mismos, creyendo que vamos a salir adelante y no, no es así. Nosotros de verdad que si nos vamos por ese lado, vamos a perder. Entonces siempre pongamos a Dios en primer lugar y démosle la importancia y ese ejemplo que Él nos ha dado siempre. Entonces, si nosotros seguimos ese camino derechito, así como Él nos lo muestra, ¿cierto? Obviamente que vamos a encontrar muchos tropiezos, pero de nosotros depende cuál camino vamos a seguir. Entonces, Dios nos recuerda que todo lo que sembramos tiene consecuencias. Si sembramos egoísmo, injusticias o indiferencias, también cosecharemos esos frutos. Entonces, Él ahí nos pone a escoger cuál de esos caminos nosotros vamos a seguir. Y de nosotros mismos estaremos pensando en qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuál camino vamos a seguir? De nosotros depende, porque el Señor nos ha hablado muchísimo y pues la decisión es de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que nos quiere dejar ver ahí. La reflexión es que nos invita a examinar nuestro corazón. Preguntémonos en quién estamos poniendo esa confianza, ¿cierto? Él decía que volvamos a su amor con esa sinceridad, viviendo una fe, esa fe pura, que refleje en nuestras obras y en el amor hacia los demás. Entonces, Él siempre nos ha llamado y ese llamado que nos hace, ¿cierto? Así sea que haya tantos obstáculos, seamos tan pecadores, ¿cierto? Pero Él lo que nos llama es a vivir esa confianza en Él, tener esa fe en Él y no importa, iniciemos de nuevo. Nunca es tarde porque Él siempre nos espera. Y en el Salmo, pues, alaben el nombre del Señor, qué bonito. Es reconocer la grandeza de Dios. Él está por encima de todo, pero al mismo tiempo se acerca con ternura a los humildes, ¿cierto? Él nunca nos deja solos. Dios conoce nuestras necesidades y siempre está dispuesto a sostenernos. Por eso aún en medio de, como decía, de esas dificultades, alabémoslo y confiemos infinitamente en su bondad, en su amor. Él siempre está ahí para esperarnos. Él no mira nada más, solo que abramos el corazón y estemos dispuestos a seguir ese ejemplo y esas enseñanzas que Él nos ha dejado. Siempre nos habla de eso. Y en el Santo Evangelio, pues Jesús sana a un hombre que no podía hablar y al ver a la multitud, siente una profunda compasión porque estaba cansado y desorientado, ¿cierto? Como ovejas sin pastor, y eso es lo que nos pasa cuando nosotros no tenemos, no tenemos esa orientación, no tenemos y no escuchamos la palabra del Señor, entonces vamos caminando como si nada, como las cosas del mundo que van para adelante, así vamos, pero nunca nos detenemos a escuchar la palabra del Señor. Él dice que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Jesús sigue mirando con amor a la humanidad y nos invita a ser parte de su misión. Cada uno puede ser un instrumento y nosotros somos instrumentos para llevar esa palabra de esperanza, de amor, de consuelo o una ayuda, porque no generosa, un gesto de amor, ¿cierto? A cada persona que lo necesite. Y el Señor nos llama a orar por esas personas y dispuestas a servir con alegría y responder también nosotros a ese llamado, pero hacerlo con esa fe, con ese amor y esa alegría. Una sonrisa, un abrazo ayuda muchísimo a otra persona.
Amén y gracias. Gracias a ti, Graciela. Dorita estaba levantando la mano. Sí, señora. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, el, el sacerdote en la parroquia que me congregué el domingo anterior hablaba de, esta, de este santo evangelio, donde la mies es mucha, los segadores pocos. Y nos hacía una reflexión muy bonita. El Espíritu Santo, cuando nos disponemos, nos regala todos los dones que queramos. Nosotros en la semana pasada con Norma hablábamos de los dones, los carismas, todo esto que uno siempre nombra como 7 dones, ¿no? Pero la cantidad de dones que el Señor nos regala, pues es muchísima. Nosotros, me devuelvo a lo que predicaba el sacerdote, él decía, nos puede dar mucho, pero nosotros en el amor, en la disposición del servicio, de verdad adherirnos a nuestro Señor Jesucristo, busquemos, aprendamos a tener claro. Eso no quiere decir que entonces yo me poncho en uno solo y ahí me quedo, por decir algo. Que yo tenga buen oído para cantar. Y entonces yo digo, yo pertenezco al ministerio de alabanza y punto, y ahí me siento. Y a mí no me manden a hacer nada más porque es que yo canto lindo, según yo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en disposición, por ejemplo, hay gente que entiende muy bien la palabra para poder predicarla, pero se totean del susto porque nos sienten, porque es que uno a veces se menosprecia mucho, uno mismito. Y cuando uno le tiene miedo a la crítica, pues válgame Dios, porque entonces yo en lugar de estar centrada en lo que aprendí, en lo que quiero comunicar, como el Señor me habló, entonces yo me pongo a mirar las caras de los otros y entonces si alguien se ríe con una risilla escondida de lo que yo estoy diciendo, ya, me traumaticé, me bloqueé y dejé de comunicar lo que el Señor quería hablar a través de mí. Entonces, la invitación que nos hacía el sacerdote era esa: busquemos cada uno. No quiere decir que sea una sola cosa, pero en lo que descubrimos que somos buenos, hagámoslo, hagámoslo bien, hagámoslo con toda. Metámosle la ficha, como decimos aquí en Colombia, cuando le pone uno ganas al trabajo, sea el que fuere, pero que uno sabe que lo puede desempeñar bien, poniéndole primero que todo el amor, llamando el Santo Espíritu de Dios y para adelante es para el frente. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén, Dorita, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos? Dorita, ¿otra vez? ¿O tienes la mano todavía levantada? Allá. Es que estaba levantada. Cuando no es que no la sé levantar, es que no la sé bajar. Listo. ¿Alguien más nos va a compartir? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué siente que el Señor le está enseñando? Bueno, bueno, les comparto. Yo que veo que tanto en la primera lectura habla de ese comportamiento del pueblo de Israel, después de tener otros ídolos, ¿sí? Igual como menciona en el Salmo ahí, que están hechos a mano, que son de oro y plata, ¿sí? Y aún así dice en la primera lectura que el Señor pues no acepta como tal esas cosas, ¿no? El comportamiento que están teniendo, ¿sí? Y se refiere como a las perversidades, a los pecados, a todo, que no está muy diferente a la realidad. Pasado miles de años y no está diferente a la realidad. Pero cuando dice, en la última frase dice, tiene presente su perversión y castiga sus pecados, deberán retornar a Egipto,
yo lo veo, lo interpreto como que cada vez que nosotros caemos, ¿cierto? Como que volvemos otra vez a fallar en todas estas cosas. Ese retornar a Egipto, yo lo veo como volver a pasar el desierto, como volver a tener ese estado de conciencia, volver a digo ahorita que hay que avanzar, que seguir para adelante, sí, pero yo veo que en este punto es como, más que retroceder, es como recordarnos lo que hemos tenido que pasar para estar nuevamente con él, estar en su presencia, ¿sí? Entonces es como, otra vez, no, pues por favor, vuelve a vivirla, a vivir su desierto, ¿cierto? Como que intente recordar y ser conciencia y cambiar, tener nuevamente una nueva vida, renovarse cada vez que fallamos, ¿sí? Yo siento que más que retroceder como desde el inicio, ya a medida uno va avanzando un poquito, ya uno no avanza tan rápido, sino despacito, despacito. Em, pues tal cual como yo creo que pasaron cuando pasaron, digamos, en tema de Moisés, que pasaron todo el desierto, el mar, y dice la historia que fueron muchos años, pero que el trayecto que debían caminar realmente era muy poquito, o sea, era para que se hubieran demorado quizás unos meses y no tantos años. Pero entonces que a medida que el pueblo se pervertía, cometía pecados, volvían a tener ídolos, era más tiempo que se demoraban en llegar a la tierra prometida. Entonces yo lo veo de esa manera, esa última frase, como a medida que nosotros como que, voy a usar esta expresión, la cagamos, más lento se nos va haciendo la llegada a esa tierra prometida. Y aún así, el Señor, pues ahí en el Salmo lo confirma como, mira, hay tantos ídolos, tanta cosa, no tienen boca y no hablan. Y nosotros esperando a ver qué escuchamos. ¿Escuchamos de qué? De pronto de las redes sociales, de quizás de un famoso, quizás de un político. Tienen pies y no, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, ¿sí? Creo que a veces nos enfocamos en cosas que creemos, los vemos como si fueran un Dios, pero no son Dios. Y esperamos de pronto resultados o esperamos milagros o esperamos cosas que no van a pasar porque no son Dios, ¿sí? Y nuevamente lo retoma en el Evangelio. Claro, el Señor hace el milagro, todos lo ven. Y en la parte que dice, en cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Porque eso nos pasa, aunque lleguemos a ver realmente lo que hace el Señor y puede ser hasta en nuestra propia vida, no le creemos. Ay, no, es que esto me pasó. No, eso no pudo haber sido Dios. Eso fue porque, no sé, le recé a tal cosa o escuché a no sé quién, ¿sí? Pero no estamos siendo también, no le estamos dando de verdad el crédito al Señor de lo que ha hecho inclusive en nuestras vidas o lo que nos pasa en el día a día. Y a veces nos volvemos los mismos fariseos. Le ponemos otra cosa, le ponemos otro nombre a lo que realmente es de Dios. Entonces creo que la invitación realmente es para discernir, entender y ver realmente lo que es del Señor y lo que no es, ¿sí? Y pues obviamente al final nos dice, bueno, que la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Yo creo que esta parte de este versículo lo hemos escuchado mucho, mucho tiempo o muchas veces y sí entendemos eso de que, ay, pero yo soy servidor, pero yo de pronto hago muy poquito, ay, yo no me atrevo, no lo hago. Y ahí nos invita a eso como, mira, es que hagas o no hagas, muchedumbre hay y muchedumbre está mal. La muchedumbre está extenuada, está abandonada. Hagas o no hagas, eso no va a cambiar si tú no ves realmente lo que es el Señor, si no ves realmente la obra de Él. Entonces, no es hacer poco, no es hacer mucho, es hacer, siempre y cuando veamos realmente lo que es del Señor. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo, analizo y les comparto. No sé si alguien más quiera compartirnos algo más o le hacemos la palabra a Norma. Normita, creo que te cedemos la palabra. Gracias, Paulita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En la liturgia de ayer lunes, eh, yo les decía, el que quiera más, que le pique en caña. Dios nos ha demostrado su amor de miles de formas, de maneras.
Dios nos, Dios se ha declarado, nos ha declarado su amor de muchas maneras, constantemente, constantemente lo ha hecho. Y me gustaría que a la luz de eso que les decía ayer, miráramos las lecturas de hoy. Yo creo que otra vez hoy en la liturgia encontramos un contraste, un contraste entre la luz y la oscuridad, entre lo blanco y lo negro o lo oscuro, entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero para comenzar, les quisiera preguntar a ustedes si de pronto les ha sucedido, les ha ocurrido, que se encuentran con un hermano no católico, un hermanito evangélico, un hermanito protestante, o que de pronto pertenezca a una secta, que se hagan llamar cristianos. Y no les ha pasado que de pronto ellos le dicen a usted, usted es católico, usted es idólatra, usted es de esos que, que va a la misa, pero luego se emborracha y luego hace una cosa y luego hace la otra. Y usted es de esos que adoran imágenes, usted es de esos que toman y por dioses a seres de yeso y de madera y de metal. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado. La pregunta es, ¿cómo nos hemos sentido cuando estos hermanitos nos hablan de esa manera? ¿Cómo nos hemos sentido cuando nos dicen esas verdades? Yo creo que a todos nos ha pasado y creo que nos sentimos juzgados, señalados, criticados. De pronto sentimos que, pues nos sentimos feo, nos sentimos incómodos. ¿Y por qué les comparto esto, mis hermanos? Porque creo que ese es más o menos el contraste que hay entre el Evangelio y la primera lectura, que es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a retomar el Evangelio. En aquel tiempo le llevaron un endemoniado mudo a Jesús. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús con el endemoniado? ¿Lo juzgó? ¿Lo condenó? ¿Lo criticó? ¿Lo señaló? No. Echó fuera el demonio, sin más ni más. Lo liberó, rompió sus cadenas. No, pero es que para romperle las cadenas a ustedes, los católicos, hay que, hay que decirle sus verdades. Hay que decirle las cosas que están mal, en las que están equivocados. ¿Será que así es que hay que hacerlo? Discúlpeme, pero yo creo que eh, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en la pedagogía. Nos hemos equivocado en la forma. Porque cuando nos encontramos una persona en la familia, porque cuando nos encontramos una persona en el camino, porque cuando nos encontramos una persona en la iglesia, muchas veces hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué, Norman? ¿Qué hacemos? Juzgamos, criticamos, condenamos. Es que fulana es esto, es que fulano es esto. Rotulamos a las personas. Jesús rotuló a este señor mudo y endemoniado. Lo rotuló. Lo señaló, le dijo, no, 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 usted es un pobre demonio, usted, no, aquí no venga a molestar. Aquí somos muy puros, aquí somos muy santos, aquí somos muy perfectos, aquí somos muy buenos. Aquí no tenemos nada que ver con esas cosas sucias y puercas que usted hace. Eso le dijo Jesús. De esa manera lo trató.
Después de echar el demonio, el mudo habló y la gente decía admirada, nunca he visto en Israel cosa igual. Nunca he visto en Israel cosa igual. ¿De qué estaban hablando? Yo creo que estaban hablando de dos cosas. Uno, claro, el milagro, pero también dos, de la actitud que Jesús tenía con este hombre. ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel no podía tocar nada que estuviese contaminado? ¿Se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel no podía comer nada contaminado, nada impuro? Yo creo que a este evangelio le faltó una palabra. Me hubiera gustado que dijera, en aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo y Jesús al tocarlo echó el demonio. Hubiera sido tremendo, al tocarlo, al abrazarlo, al saludarlo, en lugar de juzgarlo y en lugar de condenarlo. Ah, Norman, pero ¿acaso no es verdad que ustedes los católicos son idólatras? ¿Acaso no es verdad que la gente va y se posta ante las imágenes y las toca como si fueran seres humanos o como si fueran dioses? ¿Acaso no es cierto eso? Sí, sí, claro, es cierto. Pero también hay que mirar las motivaciones y creo que Jesús lo que mira es el motivo, las razones. No solamente mira actos o hechos. Es que ver los actos es muy fácil. Que una persona mató a la otra. Ay, es un asesino. ¿Y qué tal si de pronto estaba en defensa propia? Por ejemplo. Ay, que ese carro atropelló a una persona. Que es un asesino. ¿Qué tal que se haya quedado sin frenos? ¿Qué tal que le haya dado un ataque al que iba manejando el carro? Entonces, mis hermanos, juzgar a priori no es muy cristiano, aunque parezca serlo. Juzgar a las personas a priori no es muy cristiano que digamos. En cambio, los fariseos decían, los fariseos sí estaban juzgando a priori. Echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Los fariseos, los de la iglesia, los religiosos, los que ofrecían becerros, los que ofrecían holocaustos, los que hacían muchas oraciones. Sí, ellos sí estaban juzgando a priori. Jesús no. Sigue diciendo, entonces Jesús recorría, Jesús recorría, parece que aquí Jesús no les hace caso, hace caso omiso a las críticas de los fariseos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del evangelio. ¿Y cuál es la buena nueva del evangelio? Amor, perdón, misericordia, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Yo resumiría esas últimas palabras y manifestando o mostrando misericordia por las personas. ¿Qué fue lo que mostró por el endemoniado mudo? Misericordia. ¿De qué era que hablábamos ayer? Del amor. ¿Y qué es el amor? Misericordia. Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellos. Misericordia, amor, compasión. Se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, cansadas, agotadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Qué duro es esto, qué fuerte es esto. ¿Qué me está diciendo a mí la palabra de Dios? Que esas ovejas que no tienen quien las guíe, que no tienen quien las oriente,
con amor, con misericordia, con compasión. A lo mejor han caído y han cometido muchos errores, muchas embarradas como las que Paula decía. Precisamente es por eso, porque no han tenido quien, primero que todo, les ame, les tenga misericordia, les tenga compasión, les guíe, les oriente con esa actitud correcta. Es que es muy fácil coger a la oveja y decirle, oiga, usted es una descarriada, usted es una sinvergüenza, usted es una pecadora. Eso es facilísimo. Lo difícil es tratar de ayudar a esa persona. El Papa Francisco decía que la iglesia estaba necesitando pastores que olieran a oveja. O sea, sacerdotes que se acercaran al pueblo. Pues yo no sé cómo lo interpretarían algunos. Yo me imagino que algunos se pusieron a repartir mercados, otros a dar desayunos a los habitantes de calle, almuerzos, comida, ropa. Pero, ¿será que Jesús solamente se estaba refiriendo a cosas materiales? ¿O será que lo que Jesús estaba pidiendo era una actitud distinta para con el pueblo de Dios? Al ver a la muchedumbre, se compadecía de ellas, a las muchedumbres, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, las ovejas son muchas, pero los trabajadores son pocos. Y yo diría, y son pocos los que tienen la actitud correcta, porque muchos de los trabajadores, en lugar de cuidar las ovejas, en lugar de apacentar las ovejas, en lugar de sanar las ovejas, de liberar las ovejas, lo que hacen es juzgarlas, condenarlas, señalarlas. Y no sé, tal vez sacarlas corriendo. Jesús está viendo aquí un problema de falta de pastoreo, de ausencia de pastoreo. Y Jesús está diciendo que ese tema es muy delicado. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Hay que orar, claro. Hay que orar y hay que pedirle a Papá Dios que mande pastores con un corazón según el corazón de Dios. No pastores de título, no pastores de profesión. No, pastores misericordiosos, pastores compasivos. Y ustedes me dirán, Norman, ¿y entonces en qué queda, en dónde queda la primera lectura? Pues es que la primera lectura lo que nos está diciendo es lo que pasa con aquellas ovejas que no tienen nadie, y el Salmo, que no tienen quien las oriente y quien las guíe. Eso es lo que pasa. Esto dice el Señor, han constituido reyes en Israel sin contar conmigo, autoridades, y yo no sabía nada. Están descarriados, están desorientados. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Si no conocen a un Dios vivo, si la gente no conoce a un Dios real, si no hay quien se lo muestre, la gente va a terminar haciéndose sus propios dioses. ¿Se acuerdan lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí? Moisés se subió al monte a hablar con Dios, se demoró demasiado. A lo mejor pensaron que se había muerto y dijeron, no, si Moisés se fue, que era el que nos hablaba de Dios, pues tenemos que hacernos nuestro propio Dios. Y se hicieron un becerro de oro bajo el auspicio del hermano de Moisés, de Aarón, del sacerdote Aarón. Entonces,
Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para establecer pactos. Tu becerro te ha rechazado, Samaria. Mi ira se inflamó contra ellos. ¿Hasta cuándo serán culpables de la suerte de Israel? ¿Hasta cuándo serán idólatras? ¿Hasta cuándo serán pecadores? ¿Hasta cuándo serán malos? Un artesano lo ha hecho, pero no es un Dios. Sí, terminará hecho pedazos el becerro de Samaria, puesto que siembran viento cosecharán tempestades. Espigas sin brote no producen harina, no hay fruto. Tal vez la produzca, pero la devorarán extranjeros. Efraín multiplicó los altares de pecado y fueron para él altares de pecado. Pero él escribió todos mis preceptos. Para él escribo todos mis preceptos. Son considerados cosa de otros. Sacrificios de carne asada. Sacrificaron la carne y se la comieron. El Señor no los acepta. Tiene presente su perversión y caiga sus pecados. Deberán retornar a Egipto, a la esclavitud. Entonces está hablando de la idolatría del pueblo de Israel y en el Salmo pues confirma eso, pero está diciendo algo muy importante. Aquí hay una dualidad. Israel confía en el Señor. Sin embargo, es Israel el que comete esos errores que está hablando el mismo Salmo. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Yo creo que precisamente el problema en la dualidad consiste, y ayer se los decía, es este. Creer que Dios está tan lejos, tan lejano, tan distante de nuestras realidades. Y por eso el ser humano necesita hacerse sus propios dioses. Y por eso el ser humano termina confiando más en el hombre. Ustedes lo decían, en los políticos, no sé, en las personas. Hace de las personas ídolos. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen, manos y no tocan, pies y no andan. Que sean igual que los hacen, que sean igual que los hacen. ¿Cuántos confían en ellos? Y entonces el salmista dice, Israel, confía en el Señor. Yo siento que el Señor aquí nos está diciendo con una claridad impresionante, miren, es verdad que hay mucho pecado, es verdad que hay errores, es verdad que hay equivocaciones, es verdad que nos encontramos con gente difícil, es verdad que nos encontramos con gente terca, es verdad, todo eso es verdad. Pero no creamos que a punta de críticas o a punta de juzgamientos o a punta de señalamientos, no creamos que rotulando a la gente los vamos a ayudar a cambiar. Tenemos que ser capaces de separar el pecado del pecador. Entendemos y aceptamos que el ser humano es pecador, pero Dios quiere tener misericordia del pecador. Israel, confía en el Señor. Él es tu auxilio y tu escudo. Yo lo pongo lo tuteo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es tu auxilio, Él es tu escudo. Pidámosle a Papá Dios de todo corazón que nos dé la gracia de poder comenzar a evangelizar con un corazón como el de Dios, como el de Jesús. Y no porque lo hayamos visto en otros, y no porque hayamos visto a otras personas haciendo las cosas así, creamos que eso es lo correcto y de pronto les ha dado resultado. Pero ¿para qué les ha dado resultado? La pregunta sería, ¿para qué? Ah, no, pues el hecho es que la iglesia de esos señores están llenas. ¿Llenas de qué? No sé, preguntémonoslo. Preguntémonoslo. Sí, yo sé que algunos están allá genuina, auténtica y sinceramente. Pero es que nosotros no tenemos el mismo propósito. Nosotros no tenemos el propósito de ganar adeptos. Repito, nosotros no estamos trabajando para ganar adeptos. Estamos trabajando para ganar almas para el cielo, que es muy distinto, que es muy diferente. Pidámosle a Papá Dios que nos dé muchísimo más amor, misericordia
compasión, y que cuando nos encontremos, esos endemoniados, mudos, ciegos, sordos, inválidos, que el Señor nos dé la gracia de más bien de ayudarlos a liberar con amor, con compasión, con misericordia, y no de tratarlos de tal manera que los saquemos corriendo. Como dice por ahí el libro de Isaías, que las ovejas gordas empujan a las flacas. Ah, es que yo sí sé, es que yo no soy idólatra, es que yo no soy pecador, es que yo no hago lo que ellos hacen. Ay, se engordó la oveja. Y esa oveja se cree con el derecho de empujar a las ovejas flacas, débiles, raquíticas, que se equivocan, que trastabillan. Pero también dice ahí en el libro de Ezequiel, si no estoy mal, dice, el pasto que no se lo comen lo pisotean con las patas. Están en la iglesia, son de la iglesia, y cogen y usan la palabra de Dios para ofender, para humillar, para denigrar al otro, para desanimar al otro. Y también dicen, y el agua que no beben la enturbian con las patas. El agua que no beben la enturbian. El agua yo siempre la he asimilado a la oración. Entonces son gente que no ora, son gente que no sabe orar. Pero si ven a otros orando, los critican y los juzgan. Y les dicen que así no es que se debe orar, que se debe de orar es con el librito tal. Y que se debe de hacer las oraciones que están escritas en el libro tal. Las otras no valen. Las de corazón no valen, los cantos no valen, las palmas no valen, levantar las manos no vale, danzar para el Señor no vale. El agua que no son capaces de beber la enturbian con las patas. Tratemos de no imitar a esos falsos pastores. Y más bien pidámosle a Jesús que nos dé un corazón como el suyo, que es el verdadero pastor. Amén. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Amén. Gracias, Norman. Bueno, los invito a que finalicemos en este día, perdón, este espacio con el Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra nos has enseñado y nos has dispuesto las herramientas que necesitamos para seguir pastoreando. Señor, danos una actitud cristiana, una actitud en el que se vea tu rostro, tus ojos, una actitud de amor por la evangelización, de amor por las personas que necesitan de ti. Permítenos ver también a ellos, ver a los demás también exhaustos y abandonados, para que nuestro corazón se incite esa gracia, esa compasión de poder hacer el acercamiento y llevarlas a ti, Señor, que sean más las almas que podamos acercar a ti. Señor, también en esta oración y invito a cada uno que piense en algún sacerdote que conozca para que tú, Señor, los sigas llevando en tu camino. Señor, que siempre los estés renovando en su mente, en su corazón. Renueva cada nada, renueva muy seguido todo su trabajo, su labor evangelizadora. Señor, que estos sacerdotes sean verdaderos pastores, que nuestros sacerdotes escuchen y tengan una buena actitud ante su pueblo. Señor, que estos pastores no se queden solo en un momento, en una época de trabajo, de misión, sino que sea siempre constante, pero también en ellos dispon en su corazón la constancia, la perseverancia, que ese amor que alguna vez proclamaron ante ti siga creciendo y no se haya quedado muerto, no se haya quedado enterrado, sino por el contrario, mantenga vivo, resucitado. Señor, ponemos en ti cada uno de estos sacerdotes, incluido a nuestro Papa León XIV, para que a través de ellos sigamos viendo tu obra, que muchas ovejas que están afuera también reciban a través de ellos tu palabra, tu amor y tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado en esta mañana. Bendito, alabado seas por siempre y bendícenos en este día.
junto a nuestra mamita María, nuestra mamita hermosa, que siempre estás aquí presente, acompañando donde esté nuestro Señor Jesús, estás tú, mamita linda. También llévanos a contemplar esa gracia que es conocer al Señor. Llévanos también a ser como tú, ser una servidora fiel, leal, una servidora imparable. Que sea más lo que sigamos aprendiendo también de ti, mamita linda, y poder seguir llevando así como tú nos entregas a Jesús, poder mostrarle a Jesús a muchos más. Amén. Te regalamos esta rosita, mamita linda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nada, recordarles que nos reunimos todos los días en las mañanas para la liturgia. También en las tardes nos reunimos por las intenciones en el Santo Rosario. Y también recordarles que tenemos espacios donde nos reunimos de manera presencial, diferentes zonas de Bogotá, también en Subia y en Fusa, y el grupo juvenil domingo 10 de la mañana, para que también se acerquen y compartan, inviten a sus jóvenes, a sus niños en Arborizadora Alta y en San Cristóbal Sur. Y recordarles que también nuestro aporte, nuestras ofrendas ayudan a seguir creciendo la evangelización, es poner realmente un grano de fe de que muchas ovejitas van a poder conocer al Señor. Entonces, esta es nuestra cuenta oficial de Nequi 301-551-2161. Eso es todo por hoy. Espero que pasen un gran día de martes. Chao, chao.